Estados Unidos se encuentra en una situación complicada en torno a la guerra en Oriente Medio. Ya demostró que obviamente va a apoyar a Israel independientemente de todo lo que pase, si comete o no un genocidio en la Franja de Gaza, si crea una guerra contra Irán, que es lo que prácticamente está a punto de generar el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero sobre todo tiene un problema muy interesante, que este ataque que hizo Teherán, y era lo que quizás nos había faltado un poco ver desde el exterior, que finalmente Israel le dijo a Teherán dónde están sus sistemas de defensas, quién lo ayuda, cómo van a apoyarlo, cómo va a participar Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, cómo va a participar Jordania en este tipo de guerra, dónde se encuentran las bases que están utilizando en este momento. Hubo una liberación de esta información, de este mapa, por así decirlo, de dónde se encuentran las defensas de Israel. Teherán sí utilizó 300 drones, todos encargados de dirigirse a lo que serían las bases militares de Israel para tratar de afectar su infraestructura. Pero sobre todo después de que Irán lanzó este ataque, se encontró con un mapa de Israel muy diferente al que todos vemos hoy en día. Un mapa muy complejo de la ubicación de sus defensas y sobre todo de los aliados, que quizás es lo más importante. Este primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel ha amenazado con dañar a Irán, con responder a Irán por este ataque sin precedentes, cuando ellos fueron los primeros después de haber atacado la embajada en Siria el 1 de abril. Pero el presidente Biden, a pesar de que ha dicho que no ayudará al contraataque israelí, obviamente veríamos a Estados Unidos interviniendo en una respuesta de Irán a Israel. El gabinete de guerra de Israel no ha logrado llegar a un acuerdo sobre cuándo o cómo van a responder a este bombardeo y sobre todo quién los va a ayudar realmente. Los medios de Israel informaron que la presión estadounidense ha complicado mucho la planificación de una respuesta de un ataque, porque si no tienen el permiso de Estados Unidos, no pueden hacer nada. Ellos pueden decir, habrá una respuesta, vamos a atacar, pero realmente no se van a mover sin el respaldo oficial de Estados Unidos. ¿Que podríamos ver un respaldo más adelante? Es muy probable. Sobre todo, quiénes van a ser los aliados de Irán es lo que podría mover a Estados Unidos, obviamente. Rusia le entregaría municiones, le entregaría drones, algunos misiles para apoyar a uno de sus aliados más importantes, pero quizás esto sea lo único que veamos por parte de Rusia y de China, obviamente. Lo que casi nadie está viendo es que hubo una breve reunión entre un alto representante de China que viajó hasta Corea del Norte. Esta reunión es muy importante. No se habló como tal o en sí de la guerra el mensaje oficial que dieron de esta reunión, pero finalmente es un acercamiento entre China y Corea del Norte. Algo que no se había visto en muchísimo tiempo y sobre todo algo que Estados Unidos no quería que pasara. Es como la alianza de Rusia y China, lo decía precisamente el expresidente Donald Trump, de cómo Biden logró lo que ningún otro presidente de los Estados Unidos había logrado jamás, un logro definitivamente, unir a Rusia y a China. Unirlos realmente, hacerlos no solo socios de vez en cuando, sino aliados reales. Y ahora estamos viendo un acercamiento entre Rusia y Corea del Norte. Recordemos que ya estuvo el presidente de Corea del Norte en Moscú, en territorio ruso, hace un par de meses, y por supuesto vimos esta reunión, acaba de ocurrir esta reunión entre un alto representante de Corea de China que visita Corea del Norte. Esto es muy importante porque mientras todos estamos viendo cómo Israel se le está saliendo de control a Estados Unidos, tienen este problema del petróleo, que si bien los precios del petróleo disminuyeron en este momento, esperando la respuesta de Israel, cómo iba a manejarse como tal la situación, en el momento en el que Israel realice un ataque a Teherán,
Teherán lo que podría hacer es cerrar el estrecho de Hormuz, prohibir la salida de petróleo de los países que se encuentran en esta zona. Obviamente el transporte de petróleo del propio Irán dejaría a varias naciones sin este producto, al igual que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, todos los países que se encuentran en esta zona, incluyendo también a Omán o incluso a lo que sería Yemen. Podríamos ver un alto al transporte de crudo de Arabia Saudita porque tienen que atravesar esa zona. Entonces sí, definitivamente sería dejar prácticamente al mundo sin petróleo, a menos que quieran comprar el petróleo ruso, obviamente. Por eso platicábamos este fin de semana de la posible mano, la mano que mece la cuna en todo este movimiento, y es muy importante no olvidar a Rusia, porque finalmente Moscú, ya harto de Estados Unidos y al mismo tiempo tratando de alejar a un Estados Unidos del poder, de la fuerza, del control de las materias primas, podría estar movilizando todo esto. No estamos diciendo que Rusia es el culpable de la guerra entre Israel y Teherán, pero por lo menos está recibiendo o va a entregarle un apoyo significativo a Irán, porque Estados Unidos va a apoyar a Israel, como lo está haciendo con Ucrania. Pero el divide y vencerás quizás sea lo más significativo para Rusia, porque en este momento Estados Unidos está enfocado en que Israel no cometa una locura y no ataque a Irán, provocando un conflicto sin precedentes en toda esta zona de Oriente Medio. Pero bueno, lo que vimos en este fin de semana también fue precisamente el hecho de que Israel le mostró, mejor dicho, a Irán cómo son sus sistemas de defensas, cómo funcionan, cuántos misiles pueden ir lanzando, a qué velocidad, cada cuánto tiempo, y sobre todo las ubicaciones, que es algo muy interesante a recalcar. ¿Por qué? Porque no necesitan un ataque directo de Irán. Pueden simple y sencillamente los chiíes de Irak, Hezbollah en Líbano, pueden recibir algún ataque por parte de lo que sería también el grupo Hamas, que es muy poco probable, pero también podrían entrar de lleno en este conflicto. Pero sobre todo lo que es Irak y Siria y Líbano estarían sobre todo tratando de llegar a estas zonas donde se encuentran las bases, donde se encuentran los almacenes de municiones de Israel, y con esto podrían apoyar estos países a Irán. Si bien todo esto es hipotético, es algo que realmente estamos observando en este momento. Por eso Irán se tomó su tiempo, 2 semanas, para planificar su ataque, para saber, digámoslo así, a qué dirección tendrían que lanzar ciertos drones. No todos los 300 que mandaron iban al mismo lugar, ¿no? Fueron puntos estratégicos para tratar de descifrar dónde se encontraban o cuáles eran las debilidades en este sistema de defensa de Israel. Para la mayoría podría decirse que fue un ataque muy ligero, que prácticamente no tuvo la intención de atacar a Israel, pero logró su objetivo, como ellos mismos lo señalan en Teherán. Fue un lanzamiento, un ataque exitoso, una misión exitosa. Entonces simple y sencillamente con esto se acababa todo. Pero realmente para muchos en este momento quien tiene mayores problemas es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Biden está desesperado. Se dice que ha estado tratando de comunicarse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero que Netanyahu no le contesta las llamadas, de hecho a ninguno de los líderes internacionales, porque no quiere que le digan que no puede lanzar un ataque a Irán en este momento. Ellos quieren atacar, van a buscar una guerra. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo precisamente a los medios de comunicación que Estados Unidos no estaba buscando una guerra más amplia en esta región. No buscan una guerra con Irán, y que lo más importante sería dejar la situación tal y como está. Irán está dispuesto a dejar la situación como está. Israel es el que, digamos, no tiene esas mismas intenciones. Pero también se ha hablado de la culpa de Estados Unidos en todo este conflicto. Siempre se encuentra en situaciones complicadas y la mayoría de las veces incluso no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Pero
La administración de Biden va a seguir intentando encontrar un equilibrio, una forma de tener estas dos guerras al mismo tiempo, como con recursos económicos de los ciudadanos de Estados Unidos. Están solicitando un nuevo presupuesto, obviamente, de más de 100 mil millones de dólares. Entre ellos buscan entregarle los 60 mil a lo que es Ucrania y dividir los otros 60 entre lo que es Israel y Taiwán. Ellos quieren esta guerra con Taiwán, ellos quieren esta guerra contra China. Lo platicábamos en un video anterior, precisamente la visita que tuvo esta secretaria del Tesoro Janet Yellen a China fue muy significativa, sobre todo porque le pedía a China que dejara de invadir el mercado, que dejara de crear tantos productos y a bajos costos, porque estaba prácticamente hundiendo la economía de Estados Unidos, y China le dijo, esto es el libre comercio, así que vete de aquí y ve a llorar a otro lado. Pero eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, la presencia de China en el comercio internacional. Y todos estos países se están uniendo contra Israel, contra Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos tiene un grave problema en este momento. Si no logra controlar a Israel antes de realizar el ataque a Irán, la situación se va a complicar. Lo platicábamos precisamente qué pasaría si se avivara este conflicto, si Israel se enfrentara a Irán y viceversa, y luego ambos sacaran a sus aliados y se creara una guerra más grande. Estaba yo escuchando precisamente esta mañana un análisis donde decían que la Tercera Guerra Mundial no iba a llegar por Oriente Medio, que la Tercera Guerra Mundial iba a llegar por Rusia, que esa era la guerra que se iba a fortalecer, porque a Estados Unidos no le interesa que la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo en Oriente Medio. Necesita debilitar a uno de sus principales aliados, enemigos, que es Rusia. Necesita que Ucrania se enfrente a Rusia y que toda la OTAN se trasladen para allá. El problema es que Vladimir Putin no es tonto y sabe lo que le interesa a Estados Unidos. Por eso estamos viendo cómo incluso Putin le está refrendando su respaldo a lo que es Teherán para que el conflicto se lleve a cabo en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque en esta zona, como hay demasiados recursos naturales en esta zona, como el oro, el petróleo, el gas, necesita que Estados Unidos ya no tenga acceso a. Recordemos que Estados Unidos durante mucho tiempo roba el petróleo de Siria, de su yacimiento, donde tienen una base militar, y lo trasladaban todo a Irak, donde tiene una de sus bases militares más importantes, y desde allí se la llevaban a Estados Unidos. Bueno, la idea también surgió de crear un gasoducto desde lo que es la Franja de Gaza para unirlo a la Unión Europea y con eso dejar la dependencia de Rusia, y al mismo tiempo también crear un puerto precisamente en esta zona de la Franja de Gaza para que se puedan llevar todo el petróleo sin ningún problema. Todo esto mientras los ciudadanos palestinos obviamente sufren las consecuencias de la ambición de Estados Unidos. Pero en última instancia, digámoslo así, la pelota está en el aire. Todo depende de si Israel realiza el ataque o no. Irán no tiene más pasos a seguir, solo le queda esperar y ver si Israel va a atreverse a atacarlo después de este fin de semana, sobre todo porque ya le dieron a Teherán un mapa completo de las capacidades de la defensa de Israel y cómo poder burlarlas sin ningún problema. La próxima vez, si existe una próxima vez, y todos esperemos que no, si Israel responde con fuerza a pesar de las advertencias de no hacerlo, otro ataque iraní no podría ser preanunciado, en gran medida 2 semanas de anticipación como lo hicieron en esta ocasión, y sobre todo podrían llevarse a cabo con modalidades mucho más letales y precisas que lo que vimos este fin de semana. Israel no está tomando en consideración lo que puede pasar después de. Si Israel ataca, el golpe que le va a dar en este caso Irán ya no va a ser con anticipación, ya no va a ser con avisos de en una semana te ataco, en otra semana te ataco. No, cuando menos se lo espere, Israel va a recibir un ataque contundente y se acabó. Sobre todo porque va a tener el respaldo de varios países de Oriente Medio.
Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.